Les adelantábamos que nos íbamos a meter en una entrevista muy interesante porque, bueno, volvió el teatro, algo muy importantísimo que estábamos esperando muchísimo, y tenemos a uno de los productores teatrales más importantes de la Argentina. Estamos hablando de Carlos Rottenberg, que ya está conectado. Bienvenido, Carlos, a Insana hacia La Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, un placer poder hablar con vos y gracias por este tiempo. Quiero que empecemos y nos metamos de lleno con la vuelta del teatro, que me imagino que después de tanto tiempo, un poco, bueno, el año pasado y un poco se pudo volver en el verano, pero después hubo que cortar enseguida. ¿Cómo están con esto? A ver, acompañando siempre y priorizando lo sanitario, creo que estamos un poquito mejor a partir de lo que vamos sabiendo todos, de lo que pasa con la vacunación. O sea, no hay duda que el hecho de la masificación de la vacunación hizo no solamente que las salas se hayan vuelto a abrir, sino que además se cuenta con un plafón de público en mayor cantidad. Y eso es notorio, y sobre todo es notorio cómo volvió de alguna manera la gente grande al teatro. Sí. Esto nos parece lo más, digamos, lo más significativo si lo comparamos con noviembre, cuando se abrió por primera vez, noviembre del 2020, hasta abril que tuvo funciones las salas. Lo hacía con un público mucho más joven. Claro. O sea, espectáculos fundamentalmente dirigidos a un rango etario de menor edad tenían mejor asistencia de público. Ahora, en cambio, volvieron a aparecer las caballeras blancas, cosa que están mostrando las claras, esa diferencia con unos meses atrás. Más cantidad y fundamentalmente un mayor promedio de edad. Tal cual. Sí, importante esto, te he escuchado mencionarlo muchísimo, que bueno, también lo relaciono, y corregime si no es tan así, también a un sistema de vacunación que bueno, que en este último tiempo ha avanzado. Por eso digo que la masificación de la vacunación, nosotros vos sabés que en nuestro ambiente llamamos borderó. El borderó es lo que indica la afluencia de público, recaudaciones, etcétera, de los teatros. El oyente conoce o ha escuchado alguna vez la palabra borderó. Sí. Y yo siempre digo que el borderó sanitario es el que se impone ahora. Claro. O sea, el borderó sanitario es el que marca en cualquier actividad y cómo nos está yendo en la vida, dónde estamos parados con respecto a este flagelo que atravesó el mundo desde ya, y también Argentina, y a cada actividad como la nuestra, obviamente, que es una más. Carlos, te consulto porque, bueno, siendo una persona tan importante del teatro, me imagino que te debes guiar también por lo que va pasando en otros países también, que, bueno, que son líderes también en productos artísticos y espectáculos. ¿Has ido viendo qué iba pasando en otros países como para ir midiendo qué podías proyectar acá? Sí, por supuesto. O sea, desde que esto comenzó en marzo del 2020, nunca dejé de estar comunicado con nuestros pares, al menos de 4 comunidades del mundo, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con México, con Nueva York, con Londres y con España, Madrid en particular. Y entonces de alguna manera uno va pudiendo ir, digamos, haciendo una comparativa, no solamente de nuestra actividad, sino nuestra actividad inmersa en esta crisis, claro, crisis sanitaria, ¿no? Tal cual. Y ahí se dan las puntas diferentes. De repente, mientras Nueva York se cerró en marzo del 2020 y todavía sigue cerrado, tenemos desde el otro lado, el otro extremo, que es Madrid, donde solo cerraron los teatros 3 meses el año pasado y después estuvo siempre abierto. Y cada uno lo manejó de una manera diferente. Bien, y quería consultarte también porque, bueno, los teatros son los lugares que creo que más protocolos tienen. Un poco comentábamos también al principio del programa que, a diferencia del cine, no se puede consumir ni comida ni bebida, por ende vos tenés que estar toda la función con el barbijo puesto, y eso obviamente es mucho más cuidado que por ahí otros lugares en donde te podés descuidar un poco más, ¿o no? Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, yo de hecho estoy con mi familia trabajando dentro del teatro, claro, desde el 13 de noviembre. Y de la misma manera que al principio fuimos muy cuidadosos en cerrar, incluso acá, yo estoy contestándote desde la avenida Corrientes de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y nosotros colocamos una gran pancarta que fue muy difundida el año pasado, en marzo, cuando decía, o la que decía, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. Bien. Quiere decir con esto que los 8 meses que tuvimos cerrados fue justamente para trabajar a conciencia, entendiendo que lo prioritario es la salud, siempre defendiendo obviamente lo laboral, pero entendiendo la prioridad,
y desde ese punto de vista creo que los protocolos realmente que se pusieron en práctica lo están demostrando a lo largo de los meses que han funcionado. Y te voy a ser muy sincero, yo tengo 64 años, si no estuviese convencido de eso, tampoco estaría contestándote de dentro del teatro. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te habla Luz, un gusto. ¿Cómo te va, Luz? ¿Qué decís? Como decías, digamos, todo este protocolo, todo este nuevo inicio del teatro, estaba escuchando, me imagino yo, ¿cómo se preparan ustedes de cara para el verano? Con la misma, digamos, expectativa de imaginarnos que la famosa tercera ola no llegue, que la variante Delta sea otra mala película de esta pandemia y que realmente la masividad de la vacunación termine dando como resultado estar en una recta final de la pandemia para poder empezar a encarar con más optimismo lo que tenga que ver con las perspectivas de cualquier actividad. Yo puedo contestar por la nuestra. En la nuestra concretamente estamos imaginando espectáculos todavía para este final de año, intentando armar una temporada, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires y específicamente en Mar del Plata, con todo el brillo posible, pensando que a lo mejor Mar del Plata es la primera vidriera nacional pospandémica, y en ese sentido estamos trabajando. Esperemos que insisto, estos niveles que están descendiendo de personas infectadas y por lo tanto de menor cantidad de requerimientos sanitarios para poder atender gente, y obviamente esperando una curva descendente en la cantidad de personas fallecidas, termine dando como contrapartida un empezar con un movimiento mucho más digamos cercano a lo que hoy se llama la nueva normalidad. Totalmente de acuerdo. Y mientras hablabas, digo, bueno, qué loco cómo preparar, digamos, un espectáculo en pandemia. Digamos, ¿qué particularidades hay en empezar el elenco, los reemplazos, los hisopados, el modo, dónde se colocan? Todo lo que acabas de decir. Totalmente. Vos misma das las respuestas. Ya a esta altura me parece hasta un terreno conocido. El año pasado me tomó más de sorpresa, porque el año pasado todo fue nuevo. Este año ya es como que aprendí cuál es el distanciamiento social, cómo debe ser una escena como para pensar en una obra sí, en otra obra no, en la cantidad de intérpretes que tiene que haber en un escenario por sobre otro. O sea, ustedes están transmitiendo desde La Plata, ¿no es cierto? Sí, así es. Entonces, digamos, para trasladarnos por un minuto ahí, yo sé que en el escenario del Teatro Metro entra una cantidad de gente diferente a la cantidad de gente que puede entrar en el Coliseo Podestá, cuántos podrían entrar en el escenario del Teatro Argentino o cuántos en la salita de La Nona o del Teatro Estudio. Quiero decir con esto, todos. Quiero decir con esto que obviamente uno ya se hizo ducho en entender qué tiene que ver hasta con el metraje de cada escenario para saber cuánta gente puede intervenir en escena. Impactada que nombraste, creo, todos los teatros de la ciudad. Sí. Todos, no, porque hay más. Di como un pantallazo rápido para poder orientar sobre medidas de escenario de distinto tipo, claro, como para saber que en cada escenario se puede presentar un tipo de espectáculo diferente, justamente sujeto a lo sanitario. Totalmente. Y te consulto una cosita ahí que tiene que ver con el streaming, digamos, que estuvo mucho en auge totalmente, obviamente con la pandemia. ¿Qué opinas acerca del streaming? ¿Qué crees que aporta y qué no aporta, digamos, esta plataforma? No me cambió nada lo que pasaba antes del streaming. Ustedes seguro son más jóvenes que yo, pero si hubiese algún oyente de mi edad o más, sabe que en el año 60 se hacía por televisión teatro como en el teatro. Y claro, también era streaming. Lo que pasa es que ahora hoy se dice packaging. Sí. Tienen nombres más rimbombantes, pero eso son experiencias que ya existían. Antes no existía el teléfono celular o no existía la computadora, se veía por la pantalla de la tele. Pero en definitiva no deja de ser una filmación de un hecho vivo. Existió siempre. A mí, por lo particular, no me interesa ni como teatrista, porque no es teatro desde el momento que entra lo tecnológico, y porque rompe lo que es justamente la esencia del teatro, que es un hecho artesanal, vivo, presencial, en el mismo momento que se produce en una comunión entre el artista y el espectador.
desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista como de público, ni se me ocurre porque no me interesa a mí como espectador verlo. Claro. O sea que ni lo fabrico ni lo consumo. Bien, perfecto. Contundente la respuesta. Y te consulto porque, bueno, hay como una especie de crisis en estos últimos años del teatro. Hemos visto que por ahí, no sé si adjudicarlo a la economía o a qué, bueno, la gente ha dejado de ir por ahí tanto al teatro. ¿Esto qué desafíos les propone a ustedes de cara, bueno, ni hablar también con una pandemia, con todo, de cara a lo que viene? ¿Qué desafíos hay que afrontar? No, a ver, el teatro gozó en Argentina de buena salud, y siempre tuvo, si lo comparamos con otras comunidades me refiero, ¿no? Obvio. Y sobre todo porque no tenemos un flujo turístico, que es lo que nos diferencia de capitales teatrales del mundo como Nueva York o Londres, donde definitivamente necesita hacerse el musical, fundamentalmente para que la gente que es turista pero no conoce el idioma inglés, también pueda comprar su entrada. Claro. Por eso hay tanto musical y nosotros tenemos mayormente teatro de prosa. Nosotros nos dirigimos hacia nuestros conciudadanos, hacia el público local. Ahora, con respecto entonces a las crisis del teatro, yo me acostumbré muchas veces en mis 46 años de profesión a escuchar sobre la crisis del teatro en unas épocas del año y en otras épocas del año el boom del teatro. En realidad no es ni tan boom ni tan crisis, es simplemente que acompaña los movimientos sociales, políticos y fundamentalmente económicos del país. Bien. Cuando el público tuvo un poquito más de dinero en el bolsillo, consumió más este tipo de actividades. Cuando las crisis nos aprietan más, al no ser un producto de primera necesidad en una economía más apretada, obviamente es una de las actividades que se dejan. Pero no tiene tanto que ver con el gusto del público, que sí apoya el hecho vivo del teatro, como sí lo tiene que ver con que si dispongo o no de ese presupuesto hogareño que me permite gastar en esto. Tal cual. O sea que estamos muy ligados, y si no, miremos los bordereaux, vuelvo al término que usamos en teatro, y vamos a ver cómo acompaña el mejoramiento del bolsillo, fundamentalmente de clase media, cómo se nota rápidamente en las boleterías teatrales, y cómo por otro lado, cuando hay etapas de mayor retracción económica, enseguida es una de las actividades que primero se dejan. Clarísimo. Carlos, te tengo que consultar, y con esto, si querés, cerramos, de la triste noticia que sacudió el mundo del espectáculo, que tiene que ver con el fallecimiento de Carlos Bacci, que bueno, vos diste la noticia y además es amigo tuyo. ¿Cómo estás con esto? Fue una sorpresa realmente muy, muy triste, porque el lunes justamente pasó por la oficina a tomar un café, y ayer su hijo, como pasa tantas veces, no lo encontraba, y a través de un cerrajero tuvieron que abrir la puerta de su casa, donde lo encontraron ya fallecido. O sea que son esas noticias que cuestan digerir, sobre todo porque se trata de un laburante de nuestra profesión, que hizo su carrera a la par de todos nosotros, y que para lo cual uno no está preparado para que lo llamen de repente y le digan que falleció una persona tan cercana, al menos desde lo profesional. No, me imagino. Y, ¿sabes? Me parece, Carlos, el desafío va a ser de acá en adelante hacer que todo el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años, tanto como actor, como director, como productor, no muera y siga vigente para que lo recordemos por siempre. No, por supuesto, como toda la gente que deja huella en la profesión. Es un caso, es un buen exponente que a lo mejor tiene menos difusión para el gran público, pero para la gente de nuestra comunidad es una persona muy cercana. Clarísimo, como siempre, te vuelvo a agradecer por este tiempo, Carlos, y bueno, que vuelva el teatro con todo y ojalá se acomode toda la situación tanto económica, sanitaria, y que vuelva a explotar como en los viejos tiempos. Por favor, un abrazo a ustedes y un saludo para La Plata. Un gran saludo y muchísimas gracias, reitero el agradecimiento. Hoy lo teníamos a Carlos Rothenberg, un gran productor teatral argentino, contándonos un poco cómo viene toda la situación de los teatros.